El Departamento de Migración intensifica redadas tras la marcha No Kings en los Estados Unidos. Israel sigue cometiendo genocidio en Gaza a pesar del alto el fuego. En 9 días de una frágil tregua asesinaron a 97 palestinos y 230 resultaron heridos. Presidente de la República Nicolás Maduro exige poner fin a la campaña sucia contra Venezuela. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, reveló que el 95% de las armas incautadas en Venezuela provienen de Estados Unidos. Fallece ex Grandes Ligas venezolano. Todo listo para el clásico hípico Simón Bolívar y Dodgers y Azulejos por el título mundial. Y al cierre de esta edición les contaremos cómo la fe venezolana alcanzó los altares del mundo. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles fueron canonizados en Roma por el Papa León XIV. Mientras la caza de inmigrantes se intensifica en los Estados Unidos, aquí en Venezuela, su presidente exige el fin de la campaña sucia contra el país. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Con este adelanto damos inicio al resumen informativo de la semana. Tras la manifestación de aproximadamente 7 millones de personas en todo el país contra los ataques a los derechos democráticos del gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración lanzó nuevas redadas en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Wilder, Idaho. Utilizando tácticas agresivas y peligrosas que incluye barridos indiscriminados y la implementación de fuerza estilo militar contra comunidades migrantes, las más recientes acciones del ICE forman parte de la escalada del gobierno de Trump en arrestos, detenciones y deportaciones masivas. Estas medidas están siendo combinadas con el despliegue de la Guardia Nacional para reprimir la oposición popular al asalto contra los inmigrantes. El 21 de octubre, decenas de agentes federales de migración, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias policiales descendieron sobre Canal Street en el conocido barrio chino de Manhattan. Según los medios presentes y las personas que criticaban el operativo, al menos 9 personas fueron arrestadas durante la redada que tenía como supuesto objetivo a vendedores ambulantes acusados de comerciar mercancía falsificada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó que su país no participará en una invasión a Venezuela. Incluso aseguró que la rabia del mandatario estadounidense Donald Trump contra él se debe a que el ejército colombiano no se prestará para atacar a un pueblo hermano. El señor Trump lleva 9 meses en el poder de este gobierno. El señor Trump gobernó antes, amigo. Sí, Póngale el primer gobierno y vea lo que pasó allí. Casi que hay guerra entre Colombia y Venezuela. Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones? A que los maten como en Gaza. Y como ya es su costumbre y desoyendo todas las críticas sobre el proyecto, Donald Trump ha procedido a destruir el ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile. Se espera que este sea más grande de lo previsto inicialmente, según varias fuentes familiarizadas con el asunto. El presidente ha mostrado a los visitantes 2 modelos, preguntando en ocasiones a los presentes que qué versión prefieren, si la más pequeña o la más grande, y la mayoría respondió que la más grande era mejor, a lo que Trump accedió. Aunque no está claro cuánto más grande será, Trump declaró el 22 de octubre que el salón de baile costará unos 300 millones, lo que parece coincidir con una estructura más grande. El proyecto ha generado indignación y ha suscitado dudas sobre si el presidente tenía la autoridad legal para desmantelar secciones enteras de la mansión ejecutiva, y además no cuenta con la aprobación de la comisión que supervisa la construcción de edificios federales. Israel sigue bombardeando Gaza a pesar del alto el fuego. Al menos 97 personas murieron y 230 resultaron heridas tras la violación de la tregua acordada con Hamás.
Desde que se declaró el alto al fuego en Gaza el 10 de octubre, Israel ha cometido una serie de violaciones al cese de las hostilidades. La más grave ocurrió el 19 de octubre, donde los bombardeos dejaron 44 palestinos muertos, entre ellos civiles y un periodista, y al menos 158 heridos. Israel justificó la agresión como respuesta a supuestos ataques de Hamás, algo que el movimiento islamista palestino desmintió. Ayer vimos a Hamás violando flagrantemente el acuerdo de alto el fuego. Hamás sintió inmediatamente el poder de nuestro brazo. Lo atacamos con 153 toneladas de bombas. Atacamos docenas de objetivos a lo largo y ancho de la Franja de Gaza. Desde la entrada en vigor del alto el fuego y hasta el 19 de octubre, 97 palestinos han sido asesinados y más de 230 resultaron heridos. Luego del bombardeo del 19 de octubre, el ejército israelí anunció el cese de los ataques y la reanudación del alto el fuego. Las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia realizaron el pasado 22 de octubre una prueba de preparación supervisada por el presidente Vladimir Putin, según informó el Kremlin. Hoy llevamos a cabo un ejercicio planificado. Quiero enfatizar, dijo Putin, planificado de mando y control de las fuerzas nucleares en una videoconferencia con la cúpula militar. El Ministerio de Defensa ruso indicó que los ejercicios involucraron a los tres componentes de la triada nuclear: tierra, mar y aire. Videos compartidos por el canal de televisión militar estatal Zvezda mostraron el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yars desde el cosmódromo de Pleset, en el norte de Rusia, y un misil balístico Sineva disparado desde el submarino nuclear Bryansk, en el mar de Barents. Los bombarderos de largo alcance Tu-95MS también dispararon misiles de crucero aéreo, según informó el Ministerio de Defensa. Pocos compradores de autos han oído hablar de Nexperia. Sin embargo, esta empresa fabrica chips esenciales para su producción y ahora está en la disputa comercial, lo que podría cerrar plantas en todo el mundo y subir precios. La disputa forma parte del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. La saga de Nexperia comenzó en diciembre pasado, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a la empresa matriz china Wintech Technologies en una lista de compañías sujetas a restricciones comerciales. En octubre, el Ministerio de Comercio de China prohibió a Nexperia China y a sus subcontratistas exportar ciertos componentes terminados y subconjuntos. Este enfrentamiento, aún sin resolver, podría interrumpir la producción no solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Los vehículos dependen cada vez más de chips, transistores y diodos para todo, desde ajustar los asientos del conductor hasta suministrar la cantidad adecuada de combustible al motor y proporcionar potencia de frenado, por lo que se hacen imprescindibles en su fabricación. La promesa de las celdas solares de perovskita es grande. Muchos apuntan que su desarrollo podría empujar una nueva revolución en la energía solar, especialmente cuando se combinan con silicio para formar celdas tándem. La investigación, que está liderada por Oxford PV y otras startups en distintas partes del mundo, buscan optimizar la energía solar con este mecanismo. La idea central es combinar silicio, la base de la mayoría de los paneles solares actuales, con materiales de perovskita para lograr una mayor eficiencia en la conversión de luz de electricidad. La perovskita, nombre que hoy se aplica a una familia de compuestos sintéticos con una estructura cristalina similar a la del mineral original, puede fabricarse con elementos como bromo, cloro, plomo y estaño, que son comunes y relativamente accesibles. Quienes apoyan esta tecnología destacan que los paneles tándem podrían aumentar de forma económica la generación de energía en parques solares y en techos residenciales y podrían superar a los paneles de silicio en aplicaciones específicas como satélites y vehículos eléctricos. En este caso, la tecnología podría complementar al silicio y acelerar la transición hacia una energía solar mucho más eficiente y accesible. Bolivia ya tiene nuevo presidente electo. El centro-derechista Rodrigo Paz venció en el balotaje al exmandatario de derecha Jorge Quiroga, marcando un cambio significativo en el rumbo político del país.
El 19 de octubre, cerca de 8 millones de bolivianos estaban habilitados para votar y elegir a su nuevo presidente. El economista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo el 55% de los votos frente al 45% de su rival Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, quien reconoció su derrota. Rodrigo Paz, de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre y gobernará el país durante los próximos 5 años, poniendo fin a casi 2 décadas de gobierno de izquierda en el país. El presidente saliente de Bolivia, Luis Arce, felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo y aseguró que su gobierno está listo para trabajar la transición ordenada del poder. Atención, la Unión Europea prohibió el uso de un ingrediente químico clave presente en algunos esmaltes de uñas en gel y otros productos cosméticos. La prohibición se dirige al uso del trimotoxibenzil, clasificado como un tipo de tóxico para la reproducción por los reguladores europeos. Este funciona como un fotoiniciador, es decir, responde a la luz. En el esmalte en gel ayuda a que el producto se endurezca bajo la luz ultravioleta. La Unión Europea ha prohibido el uso del TPO tanto en el hogar como de manera profesional debido a preocupaciones sobre su toxicidad reproductiva identificada en estudios con animales. Los estudios de toxicidad realizados mostraron anomalías testiculares y reducción de la fertilidad. La Unión Europea adopta un enfoque proactivo de restringir y prohibir los químicos identificados como dañinos para la salud, principalmente en animales, mientras que la FDA en Estados Unidos sigue más bien un enfoque de más análisis antes de tomar una decisión. Luego de haber sido condenado a 12 años de prisión, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de todos los delitos. Su sentencia fue revocada y se ordenó su libertad inmediata. El giro judicial se dio el 21 de octubre cuando el Tribunal Superior de Bogotá aseguró que no había pruebas suficientes para sustentar la histórica condena que había dictado la jueza Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe el pasado mes de agosto, donde fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. La audiencia se realizó tras la apelación que presentó el exmandatario. Por ello, el tribunal revoca la sentencia condenatoria y absuelve a Álvaro Uribe Vélez del delito de fraude procesal. Esta decisión fue criticada por el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. Una interrupción de un día en Amazon Web Service evidenció lo dependiente que está Internet de una sola empresa. No fue solo que Starbucks o Alexa fallaran. Hospitales reportaron fallas en comunicaciones, profesores no pudieron impartir clases y Chime dejó a usuarios sin acceso a su dinero. Dispositivos como las cámaras Ring y Bling y la mayoría de hogares conectados también dejaron de funcionar. Amazon Web es parte de un grupo de gigantes de la nube que sostienen Internet, proporcionando almacenamiento y servidores virtuales para que empresas desarrollen y desplieguen apps sin gastar en hardware. Aunque existen otros proveedores, ninguno iguala la escala de Amazon, Microsoft y Google. Estos tres gestionan cerca del 60% del mercado global y lideran con aproximadamente 37%, con una base de clientes de unos 4 millones. La caída demuestra que cuando Amazon Web falla, se genera un efecto dominó. Un experto estima que el impacto económico de repetirse podría ascender a miles de millones de dólares. La visita de Estado del rey Carlos III al Vaticano comenzó el 23 de octubre. El rey se convertirá en el primer monarca británico en rezar con un papa en 500 años, después de una semana difícil con las continuas consecuencias del escándalo del príncipe Andrés. Este, que ya renunció a sus títulos, no ha logrado sofocar el escándalo por su asociación con el financiero caído en desgracia y condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein. Su comportamiento puso al rey Carlos en una posición difícil: o desterrar efectivamente a su hermano como un paria real, o permitir que el incesante flujo de titulares negativos pusiera en riesgo aún más la reputación de la corona.
El 20 de octubre se inauguró en Hong Kong la sede de la Organización Internacional de Mediación, OIMED, iniciando oficialmente sus operaciones. En una primera etapa agrupa a 38 países, muchos de África, Asia, América Latina y el Caribe. Venezuela asumió la vicepresidencia de esta plataforma multilateral, la cual ofrece mediación en 3 categorías: disputas interestatales, entre inversores y estados y disputas comerciales internacionales. Es una iniciativa impulsada por China que busca llenar el vacío institucional en mediación internacional, apostando por el diálogo y el entendimiento entre naciones. El presidente de Perú, José Gerí, declaró estado de emergencia en la capital del país a partir de la medianoche del 21 de octubre y por 30 días. Así lo comunicó en una declaración televisada rodeado por el gabinete cuando faltaban apenas 3 horas para que entrara en vigencia la medida. El decreto, que aplicará en Lima y la ciudad vecina del Callao, busca responder a la crisis de violencia y extorsión que atraviesa el país y que fue uno de los factores claves en la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el pasado 10 de octubre. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se pronunció sobre la polarización que vive América Latina y el Caribe, destacando la necesidad de mantener la región como una zona de paz. En América Latina y el Caribe también vivimos un periodo de creciente polarización e inestabilidad. Mantener la región como una zona de paz es nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción masiva y de conflictos étnicos o religiosos. Las intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores que los que se pretende evitar. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que se reunirá con el viceprimer ministro chino He Lifeng la próxima semana en medio del aumento de tensiones comerciales entre ambos países. Donald Trump afirmó previamente que las relaciones entre Washington y Pekín van a ser buenas, pero es necesario, dice, alcanzar un acuerdo justo, mientras que la postura china sigue siendo la misma. Si quieren luchar, lucharemos hasta el final. Si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue ingresado el 21 de octubre en la prisión de la Santé en París para cumplir la condena de 5 años impuesta por un tribunal en septiembre. Se convierte así en el primer exmandatario en la historia francesa en ser encarcelado. Sarkozy habría recibido presunto financiamiento ilegal en su campaña electoral de 2007, que lo llevó al poder con dinero que provenía del gobierno de Libia, dirigido en ese entonces por Muammar Gaddafi. La política migratoria de la administración Trump conlleva serios riesgos económicos en el mercado laboral. Se prevé que las restricciones conduzcan a una reducción de la fuerza laboral de Estados Unidos de 6.8 millones de personas para el 2028 y de unos 15.7 millones para el 2035, informaron medios estadounidenses. Esta reducción podría acarrear graves repercusiones para la economía del país. Los expertos advierten sobre una posible disminución del crecimiento económico, una contracción en la producción de bienes y servicios, así como dificultades en la recuperación de empleos en la industria manufacturera. Tras las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra su homólogo Gustavo Petro, el mandatario colombiano anunció que acudirá a instancias judiciales del propio país norteamericano para defenderse frente a las calumnias de las que ha sido víctima. Él es un matón y un tipo malo. Es un tipo que fabrica muchas drogas. Nosotros a partir de hoy hemos detenido todos los pagos que van a Colombia. Es mejor que tenga cuidado porque, de lo contrario, tomaremos medidas muy serias contra él y su país. Una nueva traba al radiotelescopio chino-argentino indica la intención de la administración libertaria de acelerar el bloqueo de proyectos de cooperación con China. Expertos señalaron que a pesar de las presiones de Estados Unidos, el gigante asiático apuesta a relaciones de largo plazo al entender que Javier Milei es una coyuntura. El gobierno argentino se muestra decidido a acelerar el bloqueo de los proyectos de cooperación con la República Popular de China en el marco del acercamiento y apoyo financiero conseguido desde Estados Unidos. El museo más visitado del mundo, el Louvre de París, fue robado en solo 4 minutos.
El 19 de octubre, a plena luz del día y con las salas llenas de visitantes, 3 ladrones utilizaron una escalera externa para acceder a una ventana del segundo piso, llegar directamente a la Galería Apolo y robar 9 piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia incrustadas con diamantes y otras piedras preciosas de un valor incalculable. En el momento de la huida, a los atracadores se le cayó una de las coronas sustraídas, que fue recuperada minutos después cerca del museo. El caso está siendo investigado. El gobierno de Donald Trump impuso el pasado 22 de octubre sanciones a las 2 mayores compañías petroleras de Rusia, mientras exigía a Moscú que acepte un cese al fuego inmediato en la guerra contra Ucrania. Las sanciones afectan a Rosneft y Lukoil y a casi 3 decenas de sus subsidiarias. En declaraciones en la Oficina Oval, Trump afirmó que era el momento de imponer las sanciones y señaló que esperó mucho tiempo para hacerlo. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, exigió el 22 de octubre poner fin a la campaña sucia contra Venezuela, impulsada por el imperio norteamericano y la extrema derecha. Que acusan al pueblo de Venezuela de ser un pueblo de locos, delincuentes del Tren de Aragua, también equivocado. Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la Madre Carmen Rendiles. Defendamos la verdadera venezolanidad, la venezolanidad profunda. Le arde a los imperios que nuestro pueblo sea como es, imperturbable, sereno, seguro, firme, patriota. Un día de gozo espiritual, de autodescubrimiento, de decirle al mundo lo que somos. La verdadera venezolanidad es la que tiene el pueblo, que es un pueblo decente, de fe, de valores, de trabajo, de estudio, honesto. De igual forma, denunció que existen personas con malas intenciones que llaman a la invasión del país. El 95% de las armas incautadas en operativos militares en Venezuela son de origen estadounidense. Así lo reveló el ministro para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, al denunciar el trasfondo del tráfico ilegal de armamento norteamericano en la región. ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Que uno de los mayores negocios, aparte del narcotráfico, es precisamente el tráfico de armas. Porque ese armamento llega a otras latitudes, para no decir a otros continentes. Estamos hablando aquí, en Sudamérica, en el Caribe, Latinoamérica. Una cantidad de armas de origen norteamericano. ¿Por dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Quién las fabrica? ¿Hacia dónde van? ¿Qué intereses hay en hacer tráfico ilegal de armas? ¿A quién le interesa eso? ¿Para armar a quién? A terroristas, a bandas narcotraficantes para desestabilizar a gobiernos. Es un asunto pues que hay que estudiarlo, porque todos los días, la Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está recibiendo un parte importante de armas de todas estas operaciones y despliegues. Y todas, el 95% de las armas son de origen norteamericano y de las municiones también. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana neutralizó el 21 de octubre 2 aeronaves en el municipio Rómulo Gallegos en el estado Apure y una en el municipio Autana del estado Amazonas. Así lo informó el comandante de Defensa Aeroespacial Integral, José Luis Tremón Jiménez. Fueron neutralizadas 3 aeronaves, 2 en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure y una en el municipio Autana del estado Amazonas. La inutilización de una pista de aterrizaje clandestina y la destrucción de 3.000 litros de combustible del tipo Jet A1, alcanzando con esta el número de 411 aeronaves neutralizadas ligadas a este delito transnacional, demostrando así que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene una batalla frontal y sin tregua contra el narcotráfico en nuestro territorio. El sistema de defensa aérea integral se mantiene activo, alerta
elevando el nivel de apresto operacional para garantizar la vigilancia y defensa constante del espacio aéreo soberano. Hemos destruido 6 pistas en esta misma semana, 6 pistas clandestinas donde están destinadas a aterrizar estas aeronaves. Como un engaño, calificó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, la versión de que Estados Unidos le va a quitar el gas a la nación bolivariana para regalárselo a Trinidad y Tobago. Incluso advirtió que la economía de la isla podría colapsar si Venezuela deja de exportarle el gas. Marco Rubio le está vendiendo pajaritos preñados a la primera ministra de Trinidad y Tobago, país con quien tenemos acuerdos en materia de gas para exportarle el gas. Si Venezuela no le exporta el gas a Trinidad, colapsa la economía de ese país y va a impactar en el Caribe, porque le vendieron la falsa idea de que ellos le van a quitar el gas a Venezuela para regalárselo a Trinidad. Y yo le hablo desde acá al pueblo de Trinidad y Tobago. Se lo decimos responsablemente. La primera ministra los está llevando por un precipicio al creerle a Marco Rubio de que él le va a poder regalar el gas de Venezuela. El gas de Venezuela lo tienen que pagar. Necesitan el gas de Venezuela. Y la única manera es con el gobierno de Venezuela, con el Estado venezolano. No hay otra manera. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el desempeño económico del país al anunciar que se han cumplido 18 trimestres consecutivos de crecimiento de la nueva economía de los 13 motores productivos. Enfatizó que la recuperación del país ha sido sostenida tras la situación generada por la pandemia y las sanciones económicas. Hizo hincapié que este crecimiento no es meramente un indicador macroeconómico, sino un reflejo directo en la vida de los venezolanos. El mandatario proyectó un cierre de año con cifras históricas, posicionando a Venezuela a la vanguardia económica de la región. Este año, dijo, ya tenemos un crecimiento cercano al 9% del PIB, que es un récord, sin duda, el mayor crecimiento económico de toda América Latina y del Caribe. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello Rondón, afirmó el 22 de octubre que con lo expuesto por el mercenario estadounidense Jordan Grudeau es suficiente para enjuiciar al presidente de los Estados Unidos. Grudeau, en una entrevista, reveló que el cartel de los soles fue creado por la CIA en la década de 1990 para facilitar el narcotráfico. En ese sentido, consideró que si en Estados Unidos existiera justicia, lo revelado por el mercenario serviría para enjuiciar a muchos de la administración norteamericana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que tienen 5.000 misiles de defensa antiaérea de fabricación rusa en puntos clave del país. El IGLA es una de las armas más poderosas que hay. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLAS. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 IGLAS en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz. La fiesta de la santidad que estaba prevista para este sábado 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar ha sido suspendida. La medida responde a que más de 100.000 personas manifestaron su intención de asistencia a través del registro para el evento. Como resultado, se supera por mucho la capacidad del Monumental. La fiesta de la santidad se realizará ahora en todas las parroquias de Caracas y el país el sábado a las 10 de la mañana. Venezuela anunció que retomará el sistema 1x10 del buen gobierno para atender de manera oportuna y directa el tema de los servicios públicos en el país. Vamos a retomar nuevamente con el ritmo que debe tener el 1x10 del buen gobierno para atender todos los temas de servicios públicos, electricidad, transporte, gas, comunicación. Y ahí está el vicepresidente de servicios, el general Márquez, que asume la jefatura absoluta del 1x10 del buen gobierno a nivel nacional. Venezuela es titular de una nueva economía no rentista en la región, así lo expresó el 22 de octubre la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante la Expo Foro Empresarial Venezuela Productiva 2030.
al referirse a una economía democratizada a través de las experiencias de las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Durante su intervención, Rodríguez destacó que el 99.5 en el año 2024 de las empresas de América Latina y el Caribe son micro, pequeñas y medianas empresas, un espíritu que el país ha retomado a través de la economía del emprendimiento. El próximo 23 de noviembre se realizará en Venezuela la cuarta consulta popular nacional para elegir los proyectos comunitarios que serán financiados por el gobierno. Convoco la cuarta consulta comunal, elecciones generales, el 23 de noviembre, domingo 23 de noviembre, todos los vecinos, todas las vecinas a votar, a elegir sus proyectos comunitarios de base. Democracia directa. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, relanzó la gran misión Negro Primero el 22 de octubre desde el Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora de Fuerte Tiuna, Caracas, como parte del denominado Obratón. Maduro explicó que es una maratón de obras que está entregando el gobierno nacional, específicamente 20.808 infraestructuras, sumando a los circuitos comunales con la gran misión Negro Primero de protección integral a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fallece ex Grandes Ligas venezolano. Todo listo para el clásico hípico Simón Bolívar y Dodgers y Azulejos por el título mundial. El ex Grandes Ligas venezolano Jesús Montero falleció el 19 de octubre a la edad de 35 años tras no poder recuperarse de un grave accidente de tránsito. El oriundo de Guacara llegó a ser considerado el mejor prospecto de los Yankees de Nueva York en 2011, organización con la que hizo su debut ese año. Posteriormente pasó en un cambio a los Marineros de Seattle, donde se le recuerda por haber impulsado la única carrera del juego perfecto de Félix Hernández el 15 de agosto del 2012. Este domingo 26 de octubre se realizará el magno evento de la hípica venezolana, el 79º Clásico Internacional Simón Bolívar, en donde 18 ejemplares serán participantes de la competencia de 2.400 metros. Dentro de las actividades programadas están artistas nacionales e internacionales como Emily Galaviz por Venezuela y desde Colombia el famoso intérprete Jesse Uribe. Cabe destacar que la entrada será libre y el evento inicia a partir de las 11 de la mañana en el hipódromo de La Rinconada. La Gran Carpa contempla en la Serie Mundial un inédito enfrentamiento entre los Dodgers de Los Ángeles contra los Blue Jays de Toronto. Los Dodgers quieren repetir la gloria del 2024 y ser el primer conjunto de este milenio que logra 2 títulos consecutivos, mientras que los Azulejos de Toronto tienen una de las rotaciones de abridores más sólidas de toda la liga. El duelo al mejor de 7 promete reeditar grandes emociones en el mundo de la redonda que viene en caja cuadrada. El 19 de octubre, 2 venezolanos que son grandes referentes de fe, entrega y amor por el prójimo fueron elevados a los altares por la Iglesia Católica. Un momento histórico que quedará grabado como el día en que la fe nacional se convirtió en santidad universal. En una ceremonia solemne celebrada en la Plaza San Pedro de Roma, los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles fueron declarados santos por el Papa León XIV. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, declaramos y definimos santos a los beatos mártires: María Carmen Rendiles Martínez, José Gregorio Hernández Cisneros, y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. Mientras eso sucedía en el Vaticano, en Venezuela, millones de personas celebraban con lágrimas, cantos y oraciones la canonización de sus primeros santos. José Gregorio, el médico de los pobres, venerado desde hace más de un siglo, símbolo de compasión y generosidad. Y María Carmen Rendiles, la religiosa que consagró su vida a Dios, ejemplo de humildad y fortaleza. Junto a los 2 santos venezolanos, también fueron canonizados otros 5 beatos de Turquía, Papúa Nueva Guinea e Italia.
Cada 24 de octubre celebramos el Día Internacional contra el Cambio Climático. Podemos definirlo como la variación global del clima y la temperatura del planeta generada a largo plazo por causas naturales. En el último siglo, la contaminación generada por la actividad humana ha acelerado este proceso a una velocidad alarmante, sobre todo debido a la emisión de los gases de efecto invernadero generados por factores tales como la quema de combustibles fósiles, el uso del suelo, el uso de la energía, pero sobre todo las actividades industriales. El cambio climático es real, Melanie y amigos, pero aún estamos a tiempo de actuar reduciendo la contaminación, cuidando el uso de la energía y del suelo y apoyando soluciones sostenibles para un futuro más limpio y seguro para todos. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.